¿Dónde estás ahora mismo?, le pregunté a mi hija. Ella respondió despreocupadamente, cualquier lugar está bien. Frustrada, insistí, vuelve a casa inmediatamente. Pero mi hija replicó, de ninguna manera, estamos de vacaciones en el extranjero. No regresaremos en otros 3 días. Cuando la llamé, no parecía arrepentida en absoluto. En cambio, respondió con mucha energía y risas. Mientras pasaba por la casa de mi hija y mi yerno, escuché un débil grito de ayuda desde adentro. La voz era increíblemente pequeña, era la voz de mi querida nieta. Cuando usé mi llave de repuesto para entrar en la casa, descubrí a mi nieta de 5 años atada con fuerza con una cuerda, escondida profundamente dentro del armario. Mi hija y mi yerno habían expuesto a mi preciosa nieta a un peligro, y las consecuencias eran severas. Impulsada por la ira, resolví que mi hija y mi yerno debían rendir cuentas, pase lo que pase. Me llamo Mary y soy abuela ahora. Últimamente, el clima frío me ha mantenido en casa, haciéndome sentir bastante sola. Verán, mi esposo falleció hace varios años, dejándome vivir sola. Su muerte fue realmente desgarradora, y la soledad persistió durante mucho tiempo. Sin embargo, hay algo que me trae alegría ahora, mi nieta de jardín de infantes, Mia. Durante los últimos años, no he visto a mi hija Samantha y a su esposo Mako muy a menudo. La frecuencia de nuestras visitas disminuyó significativamente después de que nació Mia. Pero a pesar de ser una abuela algo ausente, Mia se ha encariñado mucho conmigo. Ocasionalmente, dice, te quiero, abuela. Cada vez que lo hace, mi corazón se llena de afecto. Como resultado, me encuentro comprándole varias cosas e incluso enviándole mesadas. Las personas a mi alrededor reconocen esto como mimar a la abuela, pero no tengo arrepentimientos. Mia es mi única nieta, una presencia preciosa que no puede ser reemplazada. En este momento, mi amor por Mia llena completamente mi corazón. Sin embargo, también tengo preocupaciones. Giran en torno al enfoque de crianza de mi hija y mi yerno. Francamente, Samantha tiende a priorizar sus propias necesidades sobre las de su hija, y Mako, su esposo, no parece particularmente apegado a Mia. Cuando cría a Samantha, creía que la colmaba de afecto, al igual que mi difunto esposo. Por eso, en el fondo, quiero expresar mis quejas sobre la situación familiar actual de Samantha. Por otro lado, dudo en interferir en sus decisiones de crianza. Honestamente, cualquier cosa que diga probablemente no será bienvenida, y probablemente no me escucharán. Además, si el estrés de Samantha por ser regañada por mí afectara inadvertidamente a Mia, sería desastroso. Así que, a pesar de mis sentimientos encontrados, he decidido no entrometerme demasiado en sus elecciones de crianza. Aunque es solitario no ver a Mia a menudo, sé que si es necesario, aún puedo visitarla. Actualmente, viven en la casa donde mi difunto esposo y yo solíamos vivir. Después de su fallecimiento, manejar la espaciosa casa sola se volvió abrumador, así que se la entregué a ellos. Por eso también tengo una llave de repuesto. A veces, me encuentro pensando que me gustaría visitar su casa y ver a Mia, incluso si es de manera espontánea. Un día, tuve la oportunidad de pasar por la casa de mi hija y mi yerno después de mucho tiempo. Dado que su hogar está bastante lejos de donde vivo actualmente, rara vez lo visito por mi cuenta. Sin embargo, había una razón por la que decidí ir allí hoy. Había sido invitada por una amiga que vive en el vecindario. Esta amiga resultó ser una compañera de clase de la secundaria, así que supuse que recordaríamos viejos recuerdos. No sabía que la conversación tomaría un giro mucho más serio. Mary, ¿realmente sabes sobre Mia? Por supuesto, es mi nieta. ¿Cómo no iba a saberlo? Respondí con naturalidad, sin estar consciente de mi propia ignorancia. No, no es eso lo que quería decir. ¿Podría ser que Mia esté experimentando abuso? Mi voz tonta se escapó instintivamente. ¿Qué quieres decir? Decidí escuchar el relato detallado de mi amiga.
Sin embargo, a medida que escuchaba la historia desarrollarse, me sentía cada vez más inquieta. Después de escuchar todo, colapsé de rodillas. Pensar que Mia ha estado pasando por algo así sin mi conocimiento. Al ver mi expresión agotada, mi amiga trató desesperadamente de consolarme. Bueno, no lo sabemos con certeza. Solo es un rumor, pero pensé que debería mencionarlo. Tal vez podrías pasar por su casa de camino de regreso. Según mi amiga, Samantha y Michael han estado saliendo frecuentemente temprano en la mañana y regresando bien pasada la medianoche. Por supuesto, no llevan a Mia con ellos. Como resultado, hay un rumor en el vecindario de que dejan a su hija atrás y salen a divertirse como pareja. Además, algunas personas han notado a Mia pasando largas horas en el balcón. Los vecinos preocupados que intentaron hablar con Mia generalmente se encontraron con la desconcertante respuesta de Samantha: ella está bien. A mi hija simplemente le encanta el balcón. Al escuchar esto, no pude evitar pensar que mi hija y mi yerno podrían ser capaces de tal comportamiento. Aunque creo que he criado a Samantha adecuadamente, no puedo imaginar en qué punto las cosas salieron mal. Mi amiga me aconsejó que revisara el bienestar de Mia, así que salí de la casa rápidamente y me dirigí hacia la casa de mi hija y mi yerno. Con mis manos temblando ligeramente, presioné el timbre, pero no hubo señales de que alguien saliera, solo el sonido del timbre resonando. ¿No están en casa?, murmuré, a punto de salir del lugar. Sin embargo, en ese momento, pensé que escuché algo. ¡Ayuda! La palabra era débil, y mi audición había empeorado últimamente, lo que hacía difícil captar sonidos suaves. Incapaz de discernirlo claramente, me dirigí al ruido. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. Tal vez había escuchado mal, pensé mientras me alejaba de la casa. Pero finalmente, escuché claramente el clamor: ¡ayuda! Un escalofrío recorrió mi columna. La fuente de ese grito desesperado solo podía ser Mia. Como abuela cariñosa, no podía haber escuchado mal. Dadas las circunstancias, es probable que mi hija y mi yerno estuvieran fuera en algún lugar, pero incluso si dejaban a su hija sola, ¿por qué estaría pidiendo ayuda? Mi mente se aceleró hacia las peores posibilidades, y rápidamente usé la llave de repuesto para entrar en la casa. Mia. Mia. ¿Dónde estás? Mi voz la alcanzó, y no muy lejos, escuché la respuesta de Mia. Abuela. Sí, es la abuela. Estoy aquí. Mia me informó que estaba dentro del armario. Mis peores temores se hicieron realidad. Mia estaba atada con una cuerda apretada dentro del armario. Mia, ¿cómo pudo suceder esto? Desesperada, rasgué la cuerda, tratando de liberarla lo más rápido posible, pero los nudos resistían mis esfuerzos. La constricción era severa, dejando marcas en la piel de Mia. Agarré unas tijeras cercanas y logré liberarla de las ataduras. Abuela, mamá y papá no están aquí. La voz de Mia temblaba, pareciendo un pajarito asustado por una amenaza externa. No están aquí. Está bien, ahora estás a salvo. Mientras hablaba, Mia se arrojó a mis brazos, con lágrimas corriendo por su rostro. Mis ropas mojadas y desordenadas no importaban. Mi hija y mi yerno habían cruzado una línea que nunca debían cruzar. Suprimiendo mi ira temblorosa, sostuve a Mia con suavidad. Al mirar su frágil cuerpo una vez más, noté que había adelgazado aún más. Debilitada, probablemente no había comido adecuadamente durante días. Las marcas de la cuerda en el cuerpo de Mia eran vívidas, pareciendo moretones. Estos podrían tardar un tiempo en desaparecer. Mi ira surgió incontrolablemente, y marqué el número de Samantha. Después de una breve pausa, una voz perezosa respondió al teléfono. Hola. Su tono insinuaba intoxicación. Era inconcebible que estuviera bebiendo mientras su propia hija estaba en tal estado debilitado. Suprimiendo mi rabia volcánica, hablé con un tono helado. ¿Dónde estás ahora mismo?
Cualquier lugar está bien, no parecía arrepentida. En cambio, su alta energía me irritaba. Samantha, responde con la verdad. ¿Dónde estás? Quizás percibiendo mi seriedad, finalmente reveló su paradero. Estamos en unas vacaciones familiares en el extranjero. ¿Por qué? Unas vacaciones familiares, pero dejaron a Mía encerrada en un armario. ¿Cómo podría ser un viaje familiar? Fingí ser engañada por las palabras de mi hija sobre incluir a Mía. El estado de ánimo de mi hija se atenuó un poco, pero su molestia por mis mordaces comentarios se mostró en las sutilezas de sus palabras. De todos modos, vuelve a casa inmediatamente. ¿Por qué? Es unas vacaciones familiares especiales. No regresaremos en otros 3 días. Por supuesto, no esperaba que regresaran de inmediato, pero escuchar directamente de mi hija solo alimentó mi ira. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, Samantha colgó abruptamente, murmurando, ocupada. La actitud de Samantha me llevó al límite. Descuidar a su propia hija y priorizar el disfrute personal, tal comportamiento me llenó de intenso desprecio y disgusto. Y pensar que esta conducta despreciable provenía de mi propia hija. Me arrepentí de mis decisiones de crianza y sentí un profundo sentido de disculpa hacia mi difunto esposo. En medio de estas emociones complejas, finalmente recuperé la compostura al ver a Mía agarrando mi manga, su expresión preocupada tirando de mi corazón. Mía estaba completamente debilitada, así que la llevé rápidamente al hospital. Según el médico, estaba al borde de una desnutrición severa, pero su vida no estaba en peligro inmediato. Por ahora, sentí alivio de que Mía estaba a salvo. A continuación, mi ira hacia mi hija y mi yerno explotó. Habían puesto en peligro a mi única nieta preciosa, y las consecuencias eran severas. Resolví que mi hija y mi yerno debían rendir cuentas pase lo que pase. Es realmente desgarrador descubrir la magnitud de las acciones de mi hija. Nunca ha hecho nada tan extremo antes. Mientras que los chismes del vecindario insinúan un maltrato leve, sé que mi hija no es lo suficientemente tonta como para arriesgarse tanto. Si Mía revelara que fue realmente abusada, las vidas de Samantha y Mako quedarían arruinadas. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme sobre la razón detrás de tales medidas drásticas. Si hay un motivo sólido, tal vez pueda hacer que mi hija y mi yerno sean arrestados por abuso infantil. Así que, a pesar de los dolorosos recuerdos que evoca, decidí preguntarle a Mía por un relato. Mía compartió excitantemente, mamá, un día vi a mamá trayendo a casa a un hombre que no reconocí. La implicación es clara, Samantha probablemente estaba involucrada en una aventura. Mi angustia se profundizó. Mía continuó, pensé que podría ser amigo de papá, así que pregunté inocentemente, pero mamá se enfureció. Juntando el relato de Mía, parece muy probable que Samantha estaba teniendo una aventura. Al enfrentar la exposición, recurrió a medidas extremas como esta. Con todas las piezas del rompecabezas encajando, tomé acción. Contacté a abogados y autoridades para preparar la justicia contra la pareja que lastimó a mi querida Mía. Cuando aseguré a Mía que la protegería, ella dijo llorosamente, quiero vivir con la abuela. Conmovida por sus palabras, hice un voto solemne, estaré allí para ella pase lo que pase. Pasaron 3 días, y mi hija y su esposo regresaron de su viaje, aún disfrutando de las experiencias de otro mundo. ¿Vamos a otro viaje juntos? Por supuesto. Mientras insertaban la llave en la cerradura, una sensación inquietante los invadió. No importaba cuánto giraran la llave, la puerta permanecía obstinadamente cerrada. Samantha se desconcertó y murmuró, espera, ¿estoy haciendo algo mal? Michael, igualmente perplejo, preguntó, ¿qué está pasando? La frustración de Samantha creció a medida que la llave se negaba a cooperar. Miró hacia abajo y vio un cartel que decía, en venta. Michael siguió su mirada y quedó igualmente sorprendido. ¿Qué diablos está pasando?, exclamó. Ambos se quedaron completamente desconcertados. Entonces Samantha comprendió.
Esa vieja bruja, exclamó, tomando su teléfono. Samantha marcó el número registrado como vieja molesta. Hola, ¿han regresado? Mi voz, ligeramente aguda, resonó a través del teléfono. Samantha estalló en ira, desahogando su frustración. ¿Qué demonios? ¿Por qué está nuestra casa en venta? ¿Hiciste esto? Es increíble. Me reí, pero la risa no provenía del teléfono, emanaba de detrás de ella. Cuando Samantha se giró, me vio con una sonrisa triunfante. Samantha, estoy decepcionada de ti. Siempre he tenido dudas sobre tu estilo de crianza, pero nunca imaginé que llegarías a esto. La reprendí con calma. ¿De qué estás hablando? Dijiste que estabas de vacaciones familiares en el extranjero, ¿verdad? ¿No se supone que Mia debe estar contigo? En una situación donde solo su esposo estaba presente a su lado, Samantha entró en pánico y tartamudeó. Bueno, Mia fue a la casa de una amiga a entregar recuerdos, balbuceó. ¿De verdad? Respondí, llamando a Mia, quien había estado escondida detrás de mí. Ella se aferró a mis piernas, y el rostro de Samantha se puso pálido. Mia, ¿por qué estás aquí? Samantha, ataste a Mia con cuerdas y la encerraste en el armario. Eres realmente despreciable. ¿Por qué harías algo así? Samantha, dándose cuenta de que había sido atrapada, intentó justificarse. ¿Qué sabes tú? Criar hijos es difícil. A veces tienes que disciplinar a los niños así para enseñarles. De hecho, criar hijos es un desafío. Si tan solo mi hija tonta hubiera seguido tu ejemplo, tal vez sería una persona un poco mejor. Cargué mis palabras con sarcasmo. Samantha guardó silencio. Michael, generalmente callado, expresó su frustración. ¿Por qué vender la casa? ¿Qué está pasando? Cuando te hiciste cargo de la casa, nunca cambiaste la propiedad, así que legalmente, esta casa aún es mía. Como propietaria, puedo venderla si quiero. Samantha tembló. Entonces, ¿dónde se supone que viviremos ahora? Descorazonados, la pareja no expresó preocupación por su hija. ¿No te preocupas por tu propia hija? Mi tono severo los puso nerviosos. Bueno, Mia está bajo tu protección, ¿verdad? No hay problema. Suspiré. Su indiferencia me enfureció. Las palabras de Samantha me dejaron sin palabras, pero había algo que necesitaba transmitir, así que, a regañadientes, continué. Mientras ustedes se divertían, expliqué todo a los servicios de protección infantil, abogados y autoridades. La custodia de Mia ha sido transferida a mí. Sus expresiones no se oscurecieron, en cambio, parecían extrañamente complacidos. ¿De verdad? ¿Entonces ya no tenemos que lidiar con la crianza? Fantástico. Ocasionalmente, haces algo bueno también, ¿eh? Michael permaneció en silencio, pero asintió en acuerdo. Pero aquí es donde se pone serio. Sabía que compartir esta noticia los pondría de buen humor, así que con la intención de finalmente vengarme, hablé. Bueno, no es tan fácil que la custodia cambie, ¿verdad? No eres tonta, así que puedes imaginar eso. A pesar de mis palabras, la pareja parecía ajena a la gravedad de la situación. Continué, solo consulté con los servicios de protección infantil, pero consideraron este incidente bastante grave y contactaron a la policía, expliqué. Sus rostros se pusieron pálidos rápidamente. Sonreí dulcemente y añadí, ustedes dos deberían reflexionar sobre sus acciones en prisión. Samantha protestó, espera, ¿qué está pasando? Esto es malo. Necesitamos escapar. Michael, generalmente callado, estalló, cálmate. No es como si vinieran por nosotros de inmediato. Ambos parecían irritados, así que decidí echar más leña al fuego. Por cierto, Michael, la razón por la que Samantha encerró a Mia esta vez es porque su aventura estaba a punto de ser expuesta. El rostro de Michael mostró momentáneamente confusión ante mis palabras, pero luego se sonrojó furiosamente y se lanzó hacia Samantha.
¿Qué quieres decir con que estabas teniendo una aventura? Cálmate. Esta vieja bruja solo está inventando cosas. Samantha intentó calmarlo, pero Michael permaneció visiblemente agitado. Continué hablando, y adivina quién era el compañero de aventura de Samantha. James, su compañero de clase de la secundaria. Ya sabes, el tipo que vive cerca. La expresión de Samantha se tensó. ¿Cómo sabes todo esto? Ella había admitido inadvertidamente la aventura, y Michael ahora la reprendía con furia. Estaba tan enojado que apenas podía articular oraciones coherentes. Ver su rabia me resultaba algo divertido, pero aún no había terminado. Por cierto, James está casado. Su esposa estaba furiosa cuando se enteró. Incluso amenazó con demandar por daños. Samantha guardó silencio. Comprensiblemente, necesitaba encontrar un nuevo hogar, inventar excusas para la policía y prepararse para un considerable pago de manutención. El asunto de la policía era casi una conclusión inevitable. Es probable que sea arrestada. En este momento, está experimentando el punto más bajo de su vida, pero no era suficiente para enmendar lo que hizo a Mia. Así que decidí entregar un castigo final significativo. De hecho, contraté a un abogado para investigar varios asuntos. Resulta que Samantha había estado usando el dinero que envié para el apoyo de Mia. Debería haber cientos de miles de dólares ahorrados, pero ustedes dos parecen haberlo gastado imprudentemente. Incluso los gastos del reciente viaje fueron cubiertos, parece, dije, mirando a Samantha, quien parecía derrotada. Michael, quien había perdido la compostura hasta ahora, reaccionó ligeramente a mis palabras. He sido perjudicado también, así que presentaré una reclamación, añadí con un toque de ironía. Al escuchar mi declaración final, Samantha finalmente estalló y comenzó a reprenderme. ¿Cómo pudiste hacer algo tan terrible a tu propia hija? Increíble. Eres una madre completamente inútil, repliqué. Puedo decir lo mismo de ti. La ira de Samantha se encendió, pero ella misma se había buscado esto. Nunca imaginé que mi propia hija se rebajaría a tales niveles. Al final, la pareja fue declarada culpable de abuso infantil y sentenciada a prisión. Era irónico que antes hablaran de separarse debido a la aventura de Samantha y ahora ambos se dirigían a la cárcel. Las reclamaciones de manutención resultantes de la aventura, junto con el reembolso por el mal uso de mi apoyo financiero, dejaron a la pareja sumida en deudas. Michael perdió su trabajo debido al veredicto de culpabilidad y sin ingresos sustanciales, enfrentaban la tarea desalentadora de reembolsar esta suma significativa. Era una mezcla compleja de emociones, pero ellos mismos se lo habían buscado. Espero que reflexionen y aprendan de sus errores. Por otro lado, estoy disfrutando mi nueva vida con Mia. Inicialmente, le costó adaptarse a vivir sola con su abuela, y la ansiedad persistente por su abuso pasado pesaba mucho sobre ella. Sin embargo, a medida que nuestros vecinos y yo la tratamos amablemente, un destello de brillo regresó a su expresión. Mia a menudo dice, gracias, abuela, por ayudarme. Es natural asistirla dadas las circunstancias, y también siento pena por no poder ayudar hasta que llegó a ese punto. Su sincera sonrisa cuando expresa gratitud calienta mi corazón. Mis días restantes estarán llenos de tiempo pasado con Mia. Aunque pueden no ser largos, afronto cada día con esperanza y alegría. ¿Qué te pareció esta historia? Por favor, suscríbete a mi canal si te gustó.